Exactamente. Entonces, tienes que, donde dice, en donde busque donde dice características del procedimiento. Características del procedimiento. Ah, listo, profe. Bueno, entonces lee los primeros 5 puntos, del 1 al 5. El primero, servir de herramienta para la elaboración del plan y manejo. Acciones preventivas, correctivas u oportunidades de mejora, para finalmente realizar una toma de decisiones estratégicas o operativas. Segundo punto, servir como mecanismo directo y corrector de irregularidades, errores u omisiones en el cumplimiento de las normas o procedimientos establecidos. Tercer punto, identificar las buenas acciones que se presentan con el fin de promover una realización, mejorar su aplicación. Cuarto punto, contribuir a la labor evaluativa y revisión del desempeño de la entidad calificadora. Quinto punto, contribuir al logro de los objetivos empresariales. Bueno, entonces, vamos a analizar cada una de ellas. ¿Cómo es? ¿Qué actividad se hace para hacer esas actividades? La primera actividad, ahí un poquito más abajo, dice recibo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Entonces, se recibe la queja o el reclamo al cual se debe diligenciar. ¿En qué? En un formato. Ese formato se llama gestión de PQRSF con la información suministrada por el cliente, es decir, cuando el cliente ha manifestado su inconformidad. ¿Quién es el responsable de recibir el asesor al servicio del cliente? Y se registra en el formato de gestión de QRS. Posteriormente, que se ha recibido esa queja, se debe asignar un número de radicado. Recuerde, cuando uno va a entregar una queja o una información, tiene que entregarlo con una copia para que te coloquen ahí de recibido, porque si no, entonces no puedes en un momento dado reclamar diciendo, no, es que yo no entregué. Entonces te van a decir, pero muéstrame el recibido. Entonces uno tiene que tener una copia y el original. Igualmente, ¿quién es el responsable? El asesor al cliente. Bien, después nos vamos a la parte del estudio, a ver si esa queja o ese reclamo es justificado. Pues, ¿cuál es el procedimiento? ¿Vamos a cuál? A la segunda parte, en la página número 4, donde dice, se revisa si la petición, queja, reclamo o sugerencia es justificada. Se revisa. No, en la página número 4. El asesor de servicio al cliente. Exacto, léalo. El asesor de servicio al cliente debe remitir el PQRSF recibido al líder del proceso relacionado con el mismo. Exacto. Entonces, él revisa a ver si realmente se justifica. Entonces, el líder del proceso relacionado con la PQRSF debe revisar la misma para determinar si es justificado o no. Esto se realiza consultando los pliegos de petición, de condiciones, los términos de referencia del contrato, la acta de reuniones o cualquier otro documento que sea de manejo oficial del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted de pronto en cuestiones de salud manifiesta una inconformidad y la hace saber, haciendo los conductos regulares, el líder del proceso comienza a revisar a ver si está dentro de los reglamentos o no. Igualmente, si se determina que la queja o reclamo no es justificada, se debe elaborar un comunicado de forma formal indicando las razones por las cuales se consideró que la queja no tiene ningún fundamento.
Bien, la revisión y la aprobación debe darse por personas que no estén involucradas en las actividades de certificación digital relacionadas con el reclamo o la apelación, es decir, tiene que ser una persona ajena a esta situación, porque si no estaría impedido. Ahora, léame la tercera parte, análisis de la situación, un poquito más abajo, el punto 6 y 7. Análisis. Si la queja o reclamo es justificada, el responsable del servicio analiza las causas de la situación presente y sigue el procedimiento de acciones correctivas. Cuando determina que la queja o reclamo amerita su aplicación, el dueño del proceso a quien se confiere la corrección puede solicitar la aplicación de este procedimiento si lo considera necesario. Se diligenciará el formato de no conformidad donde determina el plan de acción para eliminar o solucionar la queja o reclamo, y si es una petición puntual se designará los medios y responsables del trámite. Bueno, ¿qué se hace posteriormente? Dice enviar la comunicación al cliente, es decir, se le va a dar respuesta a esa queja. Dice, el responsable del proceso deberá elaborar y enviar un comunicado al cliente indicando cómo se le dará solución a la queja o reclamo. Este comunicado será enviado al cliente por parte del asesor de servicio al cliente en un plazo no mayor de 10 días hábiles, presentando el plan de acción que se va a tomar para dar solución a la queja o reclamo del cliente. Es decir, que a más tardar se le debe dar respuesta al cliente no mayor a 10 días hábiles, es decir, eso no entra ni sábado, ni domingo, ni día festivo. Léame la número, cómo se hace el tratamiento de la petición, queja, reclamo, la siguiente, después de que dice enviar la comunicación al cliente. ¿Cómo? Que me lea el tratamiento de la petición, o sea, el cuadrito siguiente. El responsable del proceso deberá... No, el siguiente, recuerde que dice se ejecutará el plan de acción. Se ejecutará el plan de acción. ¿Cuál es ese? ¿Qué página es esa, profesor? Esa es la página número 5. Se ejecutará el plan de acción en los plazos establecidos en el formato de conformidad y según el comunicado al cliente para dar solución a la petición, queja o reclamo. Exacto. Entonces, eso es lo que se le hace, se le comunica al cliente de qué manera se le va a dar la solución a esa queja que ha tenido. Dice, seguimiento a la petición, queja o reclamo. El asesor de servicio al cliente contacta al cliente, identifica el nivel de satisfacción con relación al plan de acción tomado y a la atención prestada. Las observaciones del cliente las escribe en el formato de gestión en los campos de seguimiento. Y el último, que es el consolidado de información de peticiones, es el coordinador auditará con una periodicidad mensual, es decir, una vez al mes, el consolidado actualizado de todas las peticiones que han ido reclamos, sugerencias, felicitaciones que se hayan presentado dentro de las mismas. ¿Ya? Entonces, así es como se hace un proceso en el procedimiento o los mecanismos para interponer peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Bien, de ahí, señor, vamos a saltarnos a esta parte que dice, busca ahí en tu EVA, dice SSH. SSH se encuentra ahí en la misma segunda semana, debajo precisamente de donde dice humanización de los servicios de salud. Ahí se encuentra bajito, se encuentra ¿cómo es? GSH. GSH, ajá. Sí, bueno. Entonces léelo, por favor, donde dice haga clic y comenzamos a leerlo. Ya esta es la última parte del día de hoy. La selección de personal surge en primer lugar por la necesidad de la empresa
de contar con un personal idóneo y acorde para realizar las funciones necesarias para llevar a cabo satisfacciones su objeto social o cumplimiento de sus objetivos económicos y metas económicas. La selección de personal bajo esa permite se convierte en el proceso más importante dentro de la organización, puesto que dependiendo de una buena gestión de selección personal, la empresa cumple su proyecto de crecimiento de sus trabajadores, depende de la permanencia en el mercado. Así de simple. Bueno, entonces vámonos donde dice más abajito, dice planeación de la selección del personal. Espérate. Dice la selección de personal. Y dice planeación de la selección del personal. Ahí me dijiste un poquito más bajito de lo que estabas leyendo. Planeación. No encuentro dice un subtítulo que la selección personal, la selección de personal, pero no dice planeación de servicio. No, no es planeación de servicio, es planeación de la... Bueno, lo voy a leer, entonces. ¿Y si encuentras procesos de selección del personal? Sí. Bueno, entonces léalo. ¿Le leo cuál, profesor? Donde dice proceso de selección de personal. Proceso de selección de personal. Sí, claro, ahí lo dice, Miguel. Es un grupo de varios procedimientos ese. Espérate, ya te lo digo dónde está. Espérate. Para que vayan y lo miren. Ya, para que vayas a comer al Messenger. Listo, listo. Bueno, ok, léelo. Léeme donde dice hasta donde llegue archivo integral de las hojas de vida. Me va a leer los 8 puntos. Comienza, pues. Consiste en verificar las razones por las cuales se requiere iniciar un proceso, las cuales pueden ser varias. Al comienzo de una actividad productiva, reemplazar un puesto que ha quedado vacante, sustituir un trabajador que se jubila o que ha enfermado, cubrir un nuevo puesto de trabajo, por mencionar algunos, reclutamiento de hojas de vida. Mediante diferentes medios y plataformas se publican las vacantes para obtener hojas de vida de los diferentes aspirantes y que mediante diferentes filtros se acerque el perfil del cargo. Se realiza pre-entrevista telefónica para validar disponibilidad del candidato, así como aceptación de condiciones de la oferta. Entrevista inicial. En este primer acercamiento con el aspirante, a manera de conocerlo un poco y tener una primera impresión. Es importante hacer una entrevista en un ambiente tranquilo y dedicar toda atención en su respuesta. Las preguntas deben tener anticipadamente, así como debe conocer muchos factores como competencia, habilidades, experiencia requerida para el cargo. Pruebas psicotécnicas. De acuerdo al cargo, contamos con su abanico de posibilidades de pruebas realizadas según el perfil y responsabilidad del cargo.
y se da un tiempo estimado para su realización, explicando previamente al aspirante cómo debe llenarla y el tiempo estimado para terminar. Investigación de antecedentes y verificación de referencias. Es importante comprobar la autenticidad de los documentos entregados por el aspirante, así como verificar antes de control que no existe ningún antecedente judicial o disciplinario que impida la contratación. Dentro de la empresa existen varias personas encargadas de realizar este procedimiento, entrevistas con áreas administrativas. En algunos casos se realizan por varios jefes de diferentes áreas, pues es definitiva a la hora de tomar la decisión final una vez conocido el resultado de la prueba. Puede ser en conjunto o en privado con cada uno de los jefes. Una vez verificado todos los resultados el profesional a cargo emite un informe de aptitud para el cargo y se procede a la información al candidato de la decisión de la empresa que contratarle. Fuentes de reclutamiento. Es fundamental en la selección de personal contar con buenas fuentes de reclutamiento y de esta manera atraer gente para ocupar un determinado cargo. Bueno, Archivo integral de hojas de vida. La empresa debe crear desde su inicio una base de datos con los aspirantes organizada en archivos digitales o físicos, de manera que se pueda tener acceso inmediato al perfil buscado. Hasta ahí, profe. bueno, bien. De todo lo que tú has leído, ¿cuál crees tú que es la más importante en el momento de que tú vayas a buscar trabajo? ¿Cómo? Repito la pregunta. Te la repito. De todos esos ítems que acabas de leer en el proceso de selección del personal, ¿cuál crees tú que es la más importante en el momento en que tú vayas a buscar un empleo? Hablando desde el punto de vista de tu profesión o de lo que estás estudiando. Bueno, para mí sería el punto de un reclutamiento de hoja de vida. No, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Déjame buscar el punto donde habla Bueno. de no tener ningún cargo judicial. Para mí eso me parece... ¿Tú lo consideras importante dentro del momento de conseguir un empleo, el no tener un proceso judicial o algo que te impida ser contratado? Claro, tener la hoja completamente limpia me parece fundamental. Ah, exactamente. Eso es importante dentro de ahora en día. Te piden enseguida cuestiones judiciales. Ya tú lo puedes descargar en internet y te aparece, no tiene ningún proceso judicial pendiente o que estés cursando uno de ellos, es decir, que hayas cometido una falta disciplinaria. Claro. Entonces, es importante que la hoja de vida esté totalmente limpia. Y el segundo, ¿cuál crees tú que debe ser? En el segundo punto. ¿Cuál cree usted que, aparte de dentro de la misma pregunta, cuál cree que debe ser la segunda parte más importante en el momento de adquirir un empleo o aspirar a un empleo? Es la presencia y la actitud. O sea, tú estás hablando de la entrevista. Ajá. Sí, porque dice que la entrevista inicial le dice el acercamiento con el aspirante de manera de conocerlo y dar una primera ¿qué? Una primera impresión. Una impresión que dice así es el mismo proceso como cuando tú te vas a presentar a una universidad, que primero te hacen una entrevista y si te la llegas a embarrar en cualquier punto que te digan, perdiste. Entonces me parece muy importante la primera impresión. En las cuestiones en ese orden de ideas, el primero es la hoja de vida,
la entrevista y la tercera es la prueba psicotécnica, es decir, el test que te hacen a ver si estás preparado para ese cargo. Bueno, señora, ¿te escucho? Te escucho. De eso se trató el ensayo de la actividad esa que no mandé, de la presencia y la actitud que uno muestra Espérate, un momento. Tú lo hiciste, pero no lo enviaste. Sí, yo lo tengo ahí hecho ya más para ¿Pero enviar, por pero qué no lo enviaste? ¿Por qué no lo enviaste? porque ya hay que dar 2 horas ya retrasado. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se llama esa para abrírtela para que la puedas enviar? Esta es la primera actividad de la semana. ¿De la semana 2 o de la semana 1? Comunicación asertiva. Ah, bueno, entonces yo voy a abrirte esa y te la voy a abrir hasta las 6 de la tarde te voy a abrir todas esas hasta las 6 de la tarde para que puedas trabajar, ¿oíste? Para que me entregues desde la semana 1 hasta hasta las 6 de la tarde. Si necesitas más tiempo, pues me dice, ¿oíste? No, listo, eso está hecho ya. Ok, entonces quedamos así, ¿oíste? Nos vemos mañana, ¿oíste? Vale, vale. Bueno, chao pues, Javier, cuídate.